Eso fue lo último que quedamos, chiquillos, que es por eso que te llega publicidad referente a las cosas que tú revisaste, buscaste o te gustan, ¿ya? Es porque estos datos están disponibles y las empresas de marketing la utilizan para, en el fondo, tirar publicidad referida a las cosas de tu interés. Bien, esto también es otra imagen que contextualiza, chiquillos, lo que fue el desarrollo satelital, ya que está en la imagen de la izquierda, que muestra la guerra de Yugoslavia, chiquillos, que uno de los primeros conflictos armados que se transmitió en vivo al mundo, ya, vía satélite. No me acuerdo si con ustedes hice la pregunta, fue con el curso de la mañana, que si ustedes recuerdan eventos que hayan visto en vivo, así que hayan ocurrido en otros lugares del mundo. Y habían compañeros que hablaban de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales de Fútbol, de la boda real en Inglaterra, de cuando se elige un papa nuevo, todo eso se transmite inmediatamente al mundo vía satélite. Y eso comenzó con las transmisiones de estas guerras en vivo y en directo, ¿ya? Yo recuerdo cuando era chico, 10, 11 años, y estaba en el colegio, y me levantaba tempranito para ir al colegio, me despertaba viendo noticias, y veía, por ejemplo, este conflicto en vivo, y mostraban el bombardeo, cómo estaban los generales declarando en vivo, o sea, lo satelital permitió que todo fuera instantáneo. Y a la derecha está la primera página, podemos decir, el primer diseño, perdón, de este famosísimo buscador, que ni siquiera requiere que lleve nombre, porque usted lee arriba que dice Google, ¿ya? Que es el buscador por antonomasia, el que todos utilizamos probablemente, y el que nos está espiando, ¿ya? El que obtiene toda la información de nuestra búsqueda y después la vende, ¿no? Porque eso hace Google. Y así Google se mantiene a nivel económico. Bien, vamos ahora a avanzar, chiquillos, a lo que sí ya es. Esto ya es materia nueva, chiquillos, así que aquí nos vamos a ir un poquito más lento. Vamos a hablar del segundo tipo de globalización, que es la globalización económica, ¿ya? La globalización económica tiene algunos aspectos que vamos a trabajar ya durante unos minutos de esta clase. El primero es el modo en el que se hace comercio, en el que se comercia, ¿ya? Antiguamente, si yo quería una computadora, por ejemplo, iba a una tienda especializada, o al retail, ya que es Falabella, Ripley, Almacenes París, o iba, como te digo, a una tienda especializada en tecnología. Hoy en día en Chile existe PC Factory, Integral y hay otras empresas. Y habían, podríamos decir, locales más pequeñitos que también vendían computadoras, ¿ya? Pero yo iba generalmente a la tienda física a comprar mi computador. O de hecho, si quería comprarme unas zapatillas y era chico, mis viejos me tomaban de la mano y me llevaban a la tienda ahí a probarme las zapatillas, ¿ya? El uniforme escolar, cuando ustedes probablemente asistieron a una escuela escolarizada, también lo mismo. Te llevan ahí a comprarte el uniforme a Modal Luz, Seidemann, si eres de Quillota probablemente. Hoy en día, chiquillos, todo eso cambió y se convirtió en virtual, ¿ya? Hoy en día prácticamente todo lo podemos comprar desde internet, ¿ya? Por ejemplo, quiero comprarme una computadora, no voy a ir a la tienda probablemente de Falabella que está en Calera o la que está en Viña del Mar, sino que voy a entrar a www.falabella.com, voy a la sección de computadoras, portátiles y voy a comprar mi computadora, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con la ropa. Puedo encontrar a Linio, a la misma Falabella, a Dafiti, a muchas aplicaciones y a muchas plataformas virtuales que surgieron para, en el fondo, hacer compras virtuales, ¿ya? Y no solamente a nivel nacional. Está la meca, chiquillo, el lugar, la máxima expresión de este comercio virtual es AliExpress, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes alguna vez han comprado algo por AliExpress, ¿ya? Cosas que tú sabes que nunca van a ser de la mejor calidad, quizás, pero has comprado o conocerán a alguien que haya comprado, ¿ya? Déjenme ver que alguien escribió algo. Ya, pero no tienes por qué contarle al mundo, Estefano, que yo tengo casi un nivel platino en AliExpress, ¿ya? De hecho, sí, chiquillo, yo soy muy de comprar por AliExpress. Me gustan los chuches que tienen, así como las chuches. Miren, por ejemplo, aquí tengo algo a mano. Una, una lamparita que lo ocupo para leer cuando leo algún libro, comprado por AliExpress, ¿ya?
De hecho, AliExpress es en el fondo un ejemplo claro de este comercio virtual, chiquillos. Yo nunca vi la lamparita, nunca la tuve en mis manos hasta que llegó acá y la compré, pero me guié por lo que aparecía en las descripciones de internet. Ya, que era una lámpara que con eso funcionaba vía USB, tiene por acá un conector USB, no me acuerdo dónde lo tiene, pero tiene uno, no se lo encuentro. Ah, acá, esta lengüetita que se ocupó como para el cargador, y así. De hecho, no solamente con AliExpress, muchas páginas. Eh, Inclusive en Santiago, en las grandes ciudades de Chile, hasta tú puedes ir al supermercado en forma digital. De hecho, yo sé que en Santiago, por ejemplo, Jumbo hace envíos a domicilio. Y yo me meto a jumbo.cl, hago el listado de lo que quiero comprar, voy seleccionando, lo meto en el carrito de compras, pago con tarjeta de crédito y al rato después, al día siguiente, me llega la compra a mi casa. Virtual, chiquillo. Todo pasó a ser, mucha o gran parte del comercio pasó a ser virtual. En este contexto de pandemia también, sobre todo, ¿cuántos servicios de delivery no surgieron, chiquillos? De delivery de alimentos o por ejemplo, lo que es Uber, que también tiene ahora una división o una sección de Uber que se preocupa del transporte de paquetería, ¿ya? Todo pasó a ser digital y virtual porque todos lo compramos muchas veces por internet, ¿ya? Exceptuando quizás las cosas necesarias más para el diario vivir, como era el negocio de la esquina. No va al negocio de la esquina por aplicación, o de hecho sí, quizás lo pides por WhatsApp. ¿Ya? Y también, entonces, surge este comercio virtual que viene en formato de portales o páginas de internet, o con el boom de los dispositivos móviles, viene en formato de aplicaciones. Tú, si tienes un teléfono con Android o con iOS, tú entras a la App Store o Play Store, dependiendo de tu compañía, y vas a buscar AliExpress, por ejemplo, y vas a encontrar la aplicación, te registras y puedes hacer las compras de la misma forma que lo haces desde una computadora. Lo mismo con Dafiti, con Linio, con Falabella, con Ripley. Todo mutó o todo se fue transformando hacia esa dinámica, ¿ya? A la dinámica de lo virtual. Y no solamente el comercio, chiquillos, sino que también el manejo del dinero, en el fondo el pago por los servicios que uno ejerce, por ejemplo, en el caso de los profesores, los servicios educativos que entregamos, como hacer clase, planificar y todo el demás, y todo lo demás, este maneje de la acción pedagógica, a nosotros a muchos se nos paga por transferencia. O sea, a nosotros nos llega el director o el contador del colegio con un saco de billetes y te llama, Estefano, ven acá, tu sueldo, no sé, son 1 millón de pesos. Sí, claro. Y te empieza a pagar con billetes de 10.000 o 20.000 pesos. Que es una transferencia electrónica. Y te llega, en el fondo, un correo electrónico que te está avisando de que se hizo una transferencia de fondos, de dinero, de tal persona a tal persona, y la cantidad es la correspondiente a tu sueldo. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo manejas? No lo tengo acá a mano, pero con tarjetas de crédito. ¿Ya? Y la tarjeta de crédito, chiquillos, también tuvo que evolucionar. Hoy en día las tarjetas de crédito vienen con las famosísimas tarjetas de coordenadas, que dice del A1 a la 5, del B1 al B5, y cada uno tiene asignado 2 dígitos, y cuando tú quieres hacer un pago o una transferencia te pide la tarjeta de códigos. ¿Ya? Entonces todo evolucionó hacia esta nueva forma de hacer comercio virtual. ¿Ya? De hecho, hoy en día cada vez menos se paga con efectivo. Si tú vas a un supermercado en este contexto de pandemia, por lo general te dicen prefiere pagar con tarjeta, ¿ya? Para evitar tener contacto de dinero y cosas por el estilo. De hecho, yo vivo bastante cerca del Totus de Quillota, y en el Totus las cajas de autoservicio todas funcionan con tarjeta de crédito, no están aceptando efectivo, ¿ya? O sea, se ha vuelto algo indispensable porque ya es algo también que es normal tener. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, tener tarjeta de crédito era para algunos pocos, ¿ya? Solamente los más pudientes, las grandes fortunas tenían tarjetas de crédito, chiquillos. Hoy en día prácticamente muchos de nosotros podemos acceder a estas tarjetas de crédito o cuentas corrientes, ¿ya? De hecho, sí, lo que dice el profe Estefano es verdad, que los tiempos de pandemia se han hecho mucho más fuertes las compras digitales, chiquillos. De hecho, te hacen ofertas, te ofrecen el envío gratis, o sea, se busca potenciar ya también. ¿Por qué? Porque el comercio presencial es el más afectado con este contexto actual de pandemia. De hecho, recuerdo en cuánto tiempo estuvieron los malls cerrados, cuánto tiempo, quizás chiquillos, los negocios que ustedes conocían cerraron por algún tiempo, los restaurantes, los cines, ¿ya? Y en el fondo, en algunos casos los restaurantes mutaron muchos al reparto para mantenerse funcionando.
¿ya? ¿Ustedes qué opinan, chiquillos? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen tarjeta de crédito o sus padres, sus familiares, su pareja tiene tarjeta de crédito? ¿La han utilizado más en esta época, menos en esta época? ¿Han utilizado más el comercio virtual o lo han ocupado menos, chiquillos? A ver si alguien cuenta su experiencia. Vamos a ver qué es el chatcito. Transferencia, sí. La Carolina dice yo harto, puras transferencias. La Natalia también dice transferencias, ¿ya? Por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué ustedes lo han utilizado más? ¿Porque no te lo aceptan en el comercio que tú estás comprando? O ustedes, no sé, pues, no sé si ustedes trabajan en comercio, pero si quizás ustedes trabajan en comercio, vino la instrucción desde más arriba diciendo, chiquilla, prioricemos transferencia y a todo reventar, si el compadre no tiene o la comadre no tiene tarjeta efectivo. Si pueden comentar eso también, porque es verdad eso, o sea, el boom de las transferencias. De hecho, yo a mi papá tuve que enseñarle a ocupar a cómo pagar con transferencia, y es como y es un cacho, digamos, seamos honestos. Eh, ¿Se acuerdan que existía antes de las transferencias, chiquillos? Había un método que también se ocupaba para pagar, que hoy en día ya está prácticamente en desuso. ¿Cuántos de ustedes conocieron los cheques? Conocieron los cheques, ¿cierto? Eso es que uno tenía que rellenar y colocar el nombre a quién se le pagaba, el monto, había que cruzarlo si era para depósito, me cargaban los cheques, ya. Por ejemplo, los cheques eran un cacho, porque si te equivocabas en algo, tenías que hacer el cheque de nuevo, el talonario borrarlo, marcarle que estaba nulo. Si colocabas, no sé, pues 500.000 pesos y abajo en palabras y escribían, no sé, 30.000 en número, jodiste. El cheque estaba malo, era un cacho. De hecho, por eso también fue el dinero en papel, en el fondo. Estos vales que son los cheques fueron quedando en el pasado y se fueron evolucionando lo que es todo el plástico. De hecho, hoy incluso existe algo más actual que el plástico, que quizá los que somos más computines debemos ubicar. No sé si habrán escuchado hablar de las criptomonedas, de la Bitcoin, por ejemplo, que es hiper mega famosa. ¿Han escuchado alguna vez hablar de criptomonedas? Que también es un método de pago, pero que no es físico tampoco. Nadie ha escuchado hablar de las criptomonedas, de la Bitcoin, del Ethereum, de... Vamos a ver. ¿Me tenga que estar Rafita? La Bitcoin sí, la Kabila, ya. Por ejemplo, la Bitcoin también, por ejemplo, hoy en día hay en algunos países, por ejemplo, como en China, o países más tecnologizados, que tienen una cultura tecnológica más potente, han ido incorporando también el pago con criptomonedas. ¿Ya? Y en el fondo, si me voy a comprar un, no sé, un churrasco para el tamaño, en China yo lo puedo pagar con Bitcoin o con alguna criptomoneda que acepten, ¿ya? Y eso va a ser probablemente el siguiente paso en la evolución de la economía a nivel tecnológico, donde vamos a empezar a hacer transacciones en criptomonedas, ¿ya? Bien. Vamos a ver que aquí hay más comentarios en el chatcito. Ya, la Deep Web es otra cosa, pues eso ya es... De hecho, la Deep Web no es tan terrible como la pintan. Eh, También existen tarjetas virtuales, dice el profe Estefano, como la Match. También, de hecho, también están surgiendo las tarjetas virtuales. O tarjetas recargables, que son como un prepago, pero con tarjeta de crédito. Y la Deep Web, chiquillo, es una web que no está indexada en Google, ¿ya? En el fondo, las tarjetas, tu portal de banco, tu portal bancario es parte de la Deep Web, porque no está indexado en Google. Yo no puedo ingresar a los datos de la cuenta bancaria de Camila Araneda, por ejemplo. Solamente tú ingresas con tu clave, con tu usuario. Todo aquello que tenga usuario y password es parte de la Deep Web, porque no va a estar o no va a ser accesible vía Google, ¿no? Eso es, en el fondo, la Deep Web en palabras simples. Ahora bien, también cambia el modo de cómo se produce, chiquillos, ya los medios de producción, el modo de producción, y surgen dos ideas que son muy importantes, la descentralización y la subcontratación. Descentralizar o deslocalizar, que también le llaman, es, en el fondo, hacer que un producto, o el producto, mejor dicho, se elabora en distintas partes del mundo, los componentes que lo conforman. A ver, por ejemplo, este teléfono, un Xiaomi chino, comprado hace como 2 años atrás, eh, probablemente la cámara fue hecha en una
fábrica en Hong Kong. Quizás la placa madre fue hecha en Taiwán. Quizás la carcasa fue hecha en Singapur. El panel táctil fue hecho en, no sé, en Beijing. Y finalmente se ensambló en Seúl. Eso es descentralizar. En el fondo, la producción de los bienes y los servicios no va a estar concentrada, no va a concentrar todas sus fases productivas en un lugar, sino que las va a dispersar por el mundo. ¿Ya? Quizá, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es Apple. ¿Ya? Los que tengan un iPhone o un MacBook eh, o un iMac, dependiendo de cuántas lucas y cuántos riñones tengas para vender, eh, la marca Apple o Macintosh, que originalmente es una marca de Estados Unidos, pero el equipo probablemente no se ensambló en Estados Unidos, sino que las partes vienen de muchos lugares de Asia, se juntaron en Hong Kong y en Hong Kong armaron el equipo. De hecho, probablemente si tú miras tu teléfono va a decir ensamblado en China o ensamblado en Taiwán, pero va a decir diseñado en Estados Unidos. O sea, el diseño, la idea viene de Estados Unidos, pero la ejecución es de otros lugares. Eso es descentralizar, ¿ya? Otra empresa que hace algo muy parecido es Dell, la de los computadores Dell. La marca es estadounidense, pero la fábrica que ensambla los computadores está en Panamá y las piezas se traen de Asia, ¿ya? Y a contracara tenemos lo que es la subcontratación. Subcontratar, chiquillos, es que yo como empresario contrato a una empresa externa para que me entregue un servicio, ¿ya? Eso se da mucho, chiquillos, por ejemplo, en las faenas mineras, ¿ya? En la minería, por ejemplo, Codelco lo que hace es subcontratar trabajadores. Y esos trabajadores subcontratados son los que hacen muchas labores dentro de la minería. O sea, Codelco lo que hace es contrata una empresa y esa empresa le va a proveer de trabajadores a Codelco. O sea, los trabajadores no están directamente contratados por Codelco. Eso es subcontratar, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que hace eso? Que disminuye el número de trabajadores directos que tiene la empresa y la empresa solamente va a negociar con un contratista, ¿ya? Por eso probablemente ustedes ven que hay mucha gente que va a trabajar a la minería y que no tiene los sueldos de los mineros de Codelco, pues chiquillos, los que están contratados por Codelco son los que tienen esos sueldos multimillonarios, con bono de término de conflicto de 20 millones de pesos, que pueden ir y se compran un Mercedes así en efectivo, como, ¿cuánto sale este Mercedes? 18 millones. Toma, pum. Y quédate con 2 millones de vuelta. Ellos, pero el subcontratado no. El subcontratado gana menos dinero, se le paga menos porque en el fondo la cola del sueldo la corta la empresa contratista para generar ganancias. Así que esos dos fenómenos vienen muy de la mano y han traído, chiquillos, un efecto muy negativo en el mundo laboral, que es la precarización del trabajo. El trabajo se vuelve precario en el fondo, como no está directamente la empresa grande contratando, no le importa si a los trabajadores contratados les pagan una miseria. ¿Ya? Es más, si puedo ahorrar plata, lo voy a hacer. Eso es lo que dicen ellos. Pero eso significa, en el fondo, disminuir las condiciones mínimas que debe tener un trabajador. ¿Ya? No sé si ustedes habrán visto probablemente algunos documentales, noticias, información de las condiciones en las que se producen muchos bienes de consumo masivo como ropa, tecnología en China, que los trabajadores están prácticamente explotados de 12, 16 horas al día trabajando constantemente sin descanso, ¿ya? Donde hay casos de el estrés ha llegado a tal punto que trabajadores han terminado suicidando por el estrés del trabajo, por las presiones a las que se ven sometidos, porque si no hay ese trabajo, ¿en qué voy a trabajar? No tengo trabajo, no puedo mantenerme, no puedo vivir, ¿ya? O sea, tiene también su lado negativo. Y también surge una serie de prácticas económicas como son los holding, los monopolios y las alianzas comerciales, ¿ya? Eso, chiquillos, lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva con imágenes que nos permitan ilustrar. Eh, Voy a avanzar, chiquillos, ¿ya? Bien. Un holding, chiquillos, es una firma comercial, es un grupo de empresarios que tiene diversas empresas
en diversos ámbitos de la actividad económica. Falabella es un holding, por ejemplo. Falabella tiene las tiendas del retail Falabella, tiene los supermercados Totus, tiene Home Center, que es una tienda de ferretería, una gran ferretería, ya también tiene edificios como el Mall Plaza, tiene un banco, que es el Banco Falabella, tiene una aseguradora, que es Seguros Falabella, tiene una tienda de viajes, que es Viajes Falabella, o sea, tiene varias, digamos decir, divisiones dentro de la actividad económica. A eso se le llama holding, ¿ya? Un monopolio, chiquillos, es una empresa que domina todo un sector de la producción y no tiene ningún contrapeso. Es, por ejemplo, lo que se le critica a Google. Se dice que Google prácticamente es un monopolio porque yo te diría que del 100% de las búsquedas que se hacen en Internet, sobre un 90% la gente las busca en Google. Y tener esa cantidad del mercado copado, como es el mercado de buscadores, te hace caer en un monopolio. Y en el fondo, al existir un monopolio, el monopolio tiene un gran problema, que al no existir competencia entre empresas, yo puedo subir y bajar los precios como se me dé la gana. Y como nadie va a competir en contra mía, igual vas a tener que pagar si yo subo o bajo los precios. Mejoro o empeoro mi calidad de servicio, ¿no? Bueno, y también existen las multinacionales, chiquillos. Por ejemplo, Amazon es una empresa multinacional que es reconocida en todo el mundo y que es una de las empresas más rentables que existe. Y Amazon partió vendiendo libros, ¿ya? De hecho, el origen de Amazon era una tienda que era, se hacía llamar la mayor tienda de libros del mundo. Amazon partió vendiendo libros. Después se diversificó a vender cualquier cosa, ¿ya? Y hoy en día tiene servicios de streaming como Twitch, como Amazon Prime, Prime Video, tiene lectores digitales como los Kindle, tablets como las Firetel, creo que se llaman, tiene dispositivos para conectar a tu televisor, ¿ya? Eh, tiene de todo prácticamente Amazon. De hecho, hasta tuvo celulares, pero fracasaron, ¿ya? Entonces, tiene un ejemplo de un holding en Falabella. Monopolios, por ejemplo, tenemos a Google y a grandes multinacionales como Amazon, chiquillos, y alianzas comerciales son alianzas entre dos o más empresas, chiquillos. Hasta ahí tienen dudas, preguntas, consultas, chiquillos. ¿No hay dudas, no hay preguntas, chiquillos, sobre esto? Ya. Aquí tenemos un mapa que nos muestra, chiquillos, cómo van moviéndose las zonas industriales, ¿ya? Es lo que se llama la deslocalización o descentralización en economía, ¿ya? Por ejemplo, lo que están en celeste son los polos desarrollados que generalmente desarrollan y diseñan tecnología, y estas son, en el fondo, esas ideas se llevan a otros lugares donde se trabajan. Por ejemplo, se trabajan, o las factorías, las fábricas que producen estos bienes elaborados diseñados en zonas industriales, están en Brasil, ya en México, en Turquía, y sobre todo acá, si se dan cuenta, en Asia está principalmente concentrada la producción a gran escala, en zonas como India, como China y el sudeste asiático. Ahí, por ejemplo, por eso prácticamente todos los productos que nosotros consumimos tienen, en cuanto a tecnología, a ropa, eh, son made in China. Y de ahí viene la idea de que todo es made in China y que todo lo hacen los chinos, ¿ya? O en su defecto, los vietnamitas, los indios, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver este mapa, que lo que te muestra en el fondo cómo se van moviendo las empresas. Hace 100 años atrás, las empresas se ubicaban en estos países industrializados. Las grandes empresas estaban en Europa, estaban en Estados Unidos. A mediados del siglo XX, Japón aparece, ¿ya? Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia y Nueva Zelanda también toman fuerza. Pero con la globalización esto cambió nuevamente, y ahora lo que se hace es que en estas zonas desarrolladas solamente se produce tecnología, se producen las ideas, ¿ya? Y aquí se desarrollan las ideas que son después llevadas a cabo en otros sectores del mundo. Bien. Vamos a pasar a la globalización social, ¿ya? Eh, cuando comenzamos a vivir en un mundo globalizado, chiquillos,
de la mano también vino una apertura social, ¿ya? En el fondo comenzamos a dejar de ser tan discriminadores con el otro. ¿Nos falta un larguísimo camino que recorrer? Sí, pero comenzamos a producir cambios, ¿ya? Por ejemplo, a aceptar que somos mestizos y tenemos pueblos originarios que siguen vigentes y que fueron relevantes para la historia de nuestro país. O sea, dejamos de pensar que ser mapuche era una vergüenza, ¿ya? O ser aymara, tener un apellido quechua, o ser pascuense, que era una vergüenza, que era mucha gente escondía sus apellidos originarios, chiquillos, por miedo a la discriminación, a que dijeran, ah, mira, ese es mapuche, ese es peñeteñe, ¿ya? Y lo agarraran para la palanca, como decimos coloquialmente. Eso cambió, hoy en día se va aceptando, se entiende que es relevante aceptar que tenemos un origen mestizo y estar orgulloso de eso, ¿ya? Yo te lo digo por experiencia propia, yo tenía compañeros que escondían su apellido indígena y colocaban la inicial, ¿ya? Y les daba vergüenza que les dijeran su apellido indígena y después se dieron cuenta que en el fondo era una tontera, que no los íbamos a molestar porque tuvieron un apellido originario, ¿ya? Y lo mismo, chiquillo, ocurre con la diversidad sexual en el planeta. También hemos ido aceptando con el paso del tiempo que no es blanco y negro, ¿ya? O sea, que no es hombre y mujer solamente, sino que es, o que no, perdón, que no solamente es una relación heterosexual, a eso quiero decir, perdón, ¿ya? Sino que la homosexualidad, el lesbianismo, ser transexual, intersexual y todas las denominaciones que han surgido en el último tiempo están bien, es parte de la gente. Si la gente se identifica de esa forma, ¿en qué me afecta? A mí, en nada. Mi vida sigue igual, esa persona sigue siendo persona, si es buena gente va a seguir siendo buena gente, si el tipo era mala persona va a seguir siendo mala persona, ¿ya? O sea, en el fondo se fueron rompiendo prejuicios en todo ámbito. Y eso también, chiquillos, es un aspecto que nos dio la globalización, porque se fueron visibilizando más estos casos a nivel global. La gente entendía que no ocurría solamente en nuestro país, que no les ocurría solamente a ellos, sino que le ocurría a gente en distintas latitudes, ¿ya? Falta un camino por recorrer, falta un larguísimo camino por recorrer, pero se ha ido avanzando. Quizá a pasito de tortuga, pero se ha ido avanzando de a poquito, ¿ya? Es así, chiquillos, como en el mundo surgen los movimientos LGTB, le podemos agregar muchas más siglas más dependiendo de qué grupo intersexual aparezca, y también el feminismo, ¿ya? El feminismo que si bien no es un invento del siglo XXI, chiquillas y chiquillos, sino que también viene desde antes, desde los movimientos de liberación femenina, de la búsqueda de derechos políticos, del reconocimiento de la mujer como un sujeto de derecho con igualdad de derecho político. ¿Ya? Recuerden que las mujeres obtienen derechos políticos en Chile a mediados del siglo XX. Eh, te cargue o no te cargue, esa es elección tuya. ¿Ya? O sea, tú eres libre de escuchar o no querer escuchar, me refiero en el sentido del discurso de ellas, como ellas también tienen el derecho de no escucharte a ti. O sea, es un hecho de que está pasando. Nos podrá o no gustar, sentiremos no cómodos, es parte de, ¿ya? Del desarrollo de la cultura occidental y de la cultura mundial. ¿Okay? Eh, movimientos como el Me Too, por ejemplo, que surgieron en Estados Unidos, destapando todos los abusos que había en la industria del cine, ¿ya? Y cómo eso después se extrapoló hacia otros ámbitos, por ejemplo, el deporte, la vida social, ¿ya? Y también cómo eso también hizo que se visibilizara con mayor fuerza todos los crímenes que ocurren en contra de las mujeres, por ejemplo, ¿ya? Uno podría decir, ¿y por qué esa diferencia entre hombre con mujer? Bueno, porque en el fondo si no, no se le toma el peso que debiesen tener, ¿ya? Piensen ustedes que hay muchos países, sobre todo en Asia, en África, donde esto está mucho más atrasado que nuestra realidad, ¿ya? Hay países en Asia donde todavía existen los matrimonios arreglados, existen los crímenes por honor, eh, donde todavía, por ejemplo, hace poco leía un encabezado de una noticia que decía que la pandemia coronavirus aceleró y aumentó el número de matrimonios forzados de niñas con adultos en estos países, ¿ya? Me refiero a niñas, niñas pues chiquillas, ¿ya? 12 años, casada con un vejestorio de 40, 50 años, y obligada, no es que como que, ay, que me gusta, no, obligada.
¿Por qué? Porque lo intercambiaban quizá por dinero, por ganado, por tierras, ¿ya? Como ocurría en la época medieval. Bien, y es todo esto, chiquillos, de lo que les he hablado, ha traído este contraste entre lo moderno y lo conservador, ¿ya? En el fondo, estas ideas, chiquillos, generan choques generacionales, ¿ya? Generalmente las generaciones más jóvenes tienden a ser un poquito más abiertas sobre estas temáticas y como que no lo ven como algo malo, ¿ya? No digo que estén completamente de acuerdo con ellos, pero al menos las toleran. Es como que ya, listo, es decisión tuya. Pero generalmente las generaciones mayores les cuesta, porque es en el fondo romper el imaginario que ellos tenían de la sociedad y del mundo. Cuando a ti te mueven tus creencias y los elementos que fundan tu sistema de pensamiento, tu sistema de valores, se complica la cosa, ¿ya? Y es por eso que se genera ese choque entre lo conservador y lo moderno, que probablemente va a perdurar unas cuantas décadas más, ¿ya? Así que eso, chiquillos, en cuanto al tema, y es bastante interesante ir tocando estas temáticas, por eso les dije que la globalización no es solamente tecnología, sino que también tiene estos elementos, ¿ya? Voy a avanzar, chiquillos, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos de distintas índoles, ¿ya? A la derecha, la aceptación de la diversidad sexual, ¿ya? ¿Qué decisión tuya? Tú verás con quién eres feliz, cómo eres feliz. De hecho, esto no solamente entra en el tema de ser homosexual o ser lesbiano o querer ser transexual, da lo mismo. Sino que también, por ejemplo, que se tocan temas como si quiero ser padre o no quiero ser padre, ¿ya? Que es un tema también, o sea, a nadie pueden obligar a ser padre, por ejemplo. De hecho, como dato, hace poco FONASA sacó planes para que los hombres se puedan hacer la vasectomía, que es en el fondo el método que tiene el hombre para, digamos, no procrear, en el fondo no tener hijos. Y algo que yo no tenía idea que existían fondos para eso, de hecho lo descubrí por un amigo que se la quería hacer, y dejó como el link, el posteo en Facebook, fue como, mira tú, o sea, y hay muchos hombres que están interesados en eso, y eso también tiene que ver, chiquillos, con esta libertad en el ámbito de lo reproductivo y de lo afectivo, ¿ya? Y también con las responsabilidades que significa, en el fondo, traer un hijo al mundo. Bien, a la izquierda, arriba, tenemos el famosísimo colectivo Las Tesis, que se hizo muy famoso con el "y la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía", el violador en tu camino. Ya. Esos chiquillos también te demuestran cómo la globalización impacta en esto, porque este fenómeno que parte en Chile a nivel local se expandió por el mundo. Y creo que fue el 2019, chiquillo, comienza el 2020. Me podrán perdonar si me equivoco la fecha, creo que fue 2019. Eh, Todo el mundo estaba haciendo la sketch o la coreografía que impulsaron estas chiquillas, ¿ya? Y todo el mundo es todo el mundo, en Japón, en Australia, en Turquía, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en todo el mundo, chiquillos. Fue un fenómeno global. Y eso te demuestra el impacto que puede tener la globalización en temáticas sociales, ¿ya? Y abajo, el gran, el único, el incomparable, Jean André Emmanuel Bocellur Liqueo, ejemplo máximo de esta globalización social, de esta integración de culturas diferentes, porque el tipo, además de ser chileno, tiene ascendencia mapuche y es medio haitiano, o sea, tiene también ascendencia haitiana, ¿ya? De hecho, a él originalmente el apodo que le colocaron en la TV, cuando comenzó, le decían Palmatoria. Palmatoria era un personaje de un cómic que se llamaba Barrabás, de la década de los 50, que lo pintaba como el típico arquetipo del africano de la época, flaquito, morocho, con los labios grandes, muy, podríamos decir hasta cierto punto, racista, ¿ya? De hecho, de ahí se le quitó la voz, nunca más se le volvió a llamar Palmatoria, y todos lo conocemos como el Boce, o Bocellur, ¿ya? Es también ejemplo de esta globalización social, pues chiquillos, porque en el fondo él es mezcla de culturas, y él no esconde su origen. Él dice, yo soy tengo orgullosamente sangre mapuche, ¿ya? Y lo dice con orgullo, algo que hace 20, 30 años atrás era impensado. Insisto con eso. Piensen ustedes si probablemente ustedes tuvieron algún amigo, alguna amiga que tenga ascendencia directa mapuche, probablemente, quizá en algún momento de su infancia, ella se sintió pasada a llevar cuando, probablemente, vuelvo a insistir,
la habrán tratado en forma despectiva. O cuando dicen que el mapuche es flojo, que el mapuche quema, que el mapuche aquí, que el mapuche allá. ¿Qué saben? ¿Ya? Han vivido con ellos, han compartido con ellos, entienden su cultura, entienden su modo de vida, la importancia que tiene la tierra para ellos, por ejemplo, que no es tan simple, chiquillos. ¿Ya? Y eso también es otro efecto de la globalización, es la complejidad que se genera. ¿Ya? Todo se vuelve más complejo, más difícil de entender en ese sentido. ¿Dudas, consultas, comentarios sobre esto, chiquillos? Luego tenemos la globalización cultural. ¿Ya? Luego, la globalización cultural, chiquillos, la vamos a abordar desde dos patitas. Bastante sencilla. La primera, todos ustedes la conocen, los memes. Ya, profe, pero ¿cómo hablar de memes en una clase de historia? Sí, pues chiquillos, los memes en sí, la definición canónica de meme, es que es una unidad cultural comprendida universalmente. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que es un dibujo, es una imagen, que yo puedo estar en el lugar que esté, todos lo vamos a comprender y vamos a entender el sentido que tiene. Hay memes que son a escala global. Por ejemplo, el año pasado estaban de moda estos tipos de ganas, estos que bailaban con el cofre arriba y sonaba la musiquita de fondo, esa musiquita, y que todo el mundo entendía a lo que se refería, ¿ya? Que en el fondo solo es una práctica cultural que tiene el pueblo ganés de celebrar los funerales, de verlo como una instancia de felicidad porque esa persona va a acercarse con Dios o con los seres superiores que ellos tengan, y por eso lo celebran y ven en el fondo esta idea de no llorar una muerte, sino que celebrar que esa persona pasó una mejor vida, ¿ya? Y que es universal, de hecho todos lo entendemos. Y en el pasado existían también muchos más memes, ¿ok? Y hay memes a nivel local, ¿ya? O sea que lo entendemos nosotros a nivel chileno. Por ejemplo, no sé, cuando sale un meme de Piñera, por ejemplo, diciendo mal alguna palabra, lo entendemos al tiro. Ya después del episodio del marepoto, el tsunami, la vez que se cayó yendo a ver un edificio que había caído en el terremoto del 2010, cuando salía con el papelito de los mineros a cada rato que estamos bien los 33, ¿ya? Eso lo entiende a nivel universal el chileno. El universo sería Chile, ¿ya? O sea, los memes pueden ser a una escala global o a una escala local, pero son comprendidos por toda la sociedad, ¿ok? Estos memes, chiquillos, por lo general tienen dos utilidades. La primera es la crítica, o sea, hacer una crítica social a través del meme. No sé si ustedes recuerdan cuando salió un meme del ex ministro de Salud, Mañalich, diciendo que el virus se había vuelto buena persona. Decía, en una de esas el virus se vuelve buena persona. Y lo agarraron para la palanca un par de semanas con el tema del virus buena persona. Eso es una crítica en el fondo que se está haciendo a sus opiniones, porque era opinar de esa forma era una falta de respeto con toda la gente enferma y con todos los que habían fallecido. ¿Ya? Y hay otros memes que son solamente por diversión, ¿ya? Memes más bien cómicos, ¿ya? Que su fin es divertirnos y entretenernos, pero de todas formas lo entendemos en forma universal, ¿ya? Por ejemplo, un meme, ¿se acuerdan del video del tarro? Del el joven, el niño que iba andando en bicicleta, y de repente empiezan, tarro, tarro, y el tarro va en bicicleta y intenta saltar algo y se cae y se golpea. Ya, eso, por ejemplo, es un meme de comedia, ¿ya? O sea, nosotros le dimos el sentido gracioso a algo que, por lo general, los chilenos cuando vemos a un amigo que se cae nos terminamos riendo, o sea, después lo vamos a ayudar, pero nos reímos, pues como, la compraste en la cuadra, compadre! Y te reí. Y Es después como el van, uy, meme del Zafra. del Zafra también, por ejemplo, que todos nos conocemos como la Zafra y todos comenzamos a hablar mal, en el fondo, siguiendo la idea del meme del Zafra, ¿ya? Pero no solamente de memes vive la globalización cultural, chiquillos, sino que también vive del sincretismo. El sincretismo, en palabras simples, es una mezcla de culturas. Tan sencillo como eso. ¿Ya? En el lenguaje se nota bastante cuando incorporamos palabras de otros idiomas. Por ejemplo, nosotros decimos cassette, no casete, como diría un argentino, por ejemplo. Eh, palabras que tú puedes escuchar, por ejemplo, personal trainer, en vez de decir preparador físico. ¿Ya? ¿Cuál otro puede ser? Por ejemplo, after hour.
cuando te ibas de carrete y pasaba la madrugada y te ibas a otro lugar a tomar, te ibas a un after, al after hour. El happy hour, por ejemplo, que existió también, que era la hora feliz, donde te ofrecían en los bares, te ofrecían tragos más baratos. Eh, el gaming, por ejemplo, esa palabra que ocupamos todos los que jugamos videojuegos. Yo tengo un PC gaming. ¿Por qué no decir un PC que para juegos Nos vamos de shopping. de shopping, por ejemplo, el mall, en vez de decir centro comercial? Ya. Esos son modismos o palabras que nosotros fuimos incorporando de otros idiomas. Por ejemplo, curriculum vitae, en vez de decir currículo. Eh, por ejemplo, uno que se ocupa mucho en política, decir balotage en vez de segunda vuelta. ¿Ya? Palabras de otros idiomas que se van incorporando a nuestra jerga diaria o no tan diaria. Las comidas. Sí, el profe siempre saca las comidas porque le gusta comer. ¿Ya? La comida fusión, por ejemplo, que está muy en los restaurantes bien fifí, la comida fusión, o los boom de comida, por ejemplo. ¿Cuál es el boom que existe hoy en día? La comida peruana, por ejemplo. Todos quieren comer lomo saltado, todos quieren comer suspiro limeño o ají de gallina. Hace 20 años, ¿quién comía esas cuestiones acá en Chile? Nadie comía esos platos. ¿Ya? Pero hace 20 años quizás tuvo el boom del sushi, o hace 10 años el boom del sushi. Todos comiendo rolls, sin saber que cuando se compraban el hand roll de Luca, a la salida del metro, no están comiendo el típico sushi japonés, sino que están comiendo la adaptación gringa estadounidense del sushi, que es el que tiene queso crema. De hecho, el sushi original japonés no tiene queso crema. Es el arroz fermentado con sake, o con mirin, o con alguna mezcla de mirin y sake, o algo por el estilo, y el trocito de pescado, el sashimi, el pescado crudo, ¡pum! Pa, y con un poquito de soja. No, para aquí no. Que el California Roll, que el avocado roll, que el canicama, que el envuelto en sésamo con arroz. Invenciones gringas que nosotros adaptamos como comida que fuera de esos países. También estuvo el boom de la comida china, todos comiendo rollado primavera, arroz guantán, arroz chaufán, todos. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, quizá uno de los primeros boom de comida fue el de la comida italiana. Que la pizza, que el espagueti Alfredo, que la boloñesa, que la pizza margarita y todo el jaleo, ¿no? Booms. Eso tiene que ver con la cultura, cómo llegan culturas extranjeras a un país y en el fondo las vamos incorporando en nuestra dieta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún boom de alguna comida, por ejemplo? ¿O de algún alimento en particular? Así como que todos comían eso. ¿Alguien se acuerda de alguno? O los que yo nombré, ustedes los han vivido y son hijos de esos boom y no pueden estar una semana, por ejemplo, sin comerse un rol de sushi. Actualmente la comida venezolana, como que está harto, ¿no? También, bueno, bien, Estefano, bien. El boom, claro, de la comida venezolana que llegó, que la arepa, que el tequeño. Por ejemplo, ¿saben qué se ve muy bien? Que, por ejemplo, hoy en día en las ferias tú puedes encontrar el plátano maduro, el plátano verde, ese plátano macho que ocupan para hacer el plátano frito. Se puede encontrar. Vende para Pregúntate hacer esa la arepa. también, exacto. La harina pan, bien. Piensas hace 10 años iban a encontrar eso acá en Chile. ¿Cuándo iba a pensar que iba a estar comprando la harina pan para hacer arepa, el plátano bien verde para hacer plátano frito y acompañar ahí una bandeja paisa que es colombiana en este caso? Entonces, eso te demuestra cómo se van mezclando las culturas, chiquillos, y cómo las vamos incorporando. Hace 10 años atrás que el plátano era un postre, pues chiquillos. Incluso una fruta para viejitos, así como es pastosa, a los abuelitos no les complica comerla si no tienen dientes, pues así que comían igual plátano. ¿Ya? Y por último, chiquillos, están las modas, ¿ya? Las modas que llegan del mundo hacia acá, pues. Por ejemplo, un ejemplo de moda que está todavía vigente, el K-pop, ¿ya? Las bandas de K-pop, así que hace 5 años, ¿cuándo iba a pensar que aquí el K-pop iba a pegar y que chiquillos y chiquillas jóvenes, incluso no tan jóvenes, iban a estar rayando la papa con estas bandas, con las coreografías, y que viste cómo se llama Park Ji-sung Park y la cuestión, y como, oh, todos, mira, hoy sí, mira este tipo, ¿ya?
Lo mismo ha pasado pasó con las músicas, ¿ya? El reggaetón cuando llegó acá, que llegó de Centroamérica al Caribe, que todavía no se va lamentablemente, pero esperemos que se vaya pronto. Así que enseño la moda de los Pokémon, ya se le cayó el carnet al profe Estefano y habló de los Pokémon. También la moda de los Pokémon, del poncear y todo ese jaleo. Antes tuvo la moda de los giscoperos, que todos andaban con el gorro de New York, que ocupaba el vocalista de Limp Bizkit, todos andaban con ese gorro, o con el pantalón ahí, o se dice coloquialmente a medio traste, ya mostrando la marca calzoncillo, muy de finales de los 90, comienzos de los 2000, ya. En el pasado también existieron modas que llegaron, por ejemplo, seamos honestos, la moda de los metaleros llegó en los 80, y todos los jóvenes de esa época andaban con el pelo largo, greñosos, así como que los tipos no se echaban ni acondicionador en el pelo, con jeans negros que hubieran 40 grados afuera, rasgados con bota militar o con zapatillas Converse, así, con su bolera de Maiden que no se la sacaban ni para dormir, ya, la chaqueta con tacas, con pincho, son modas, chiquillos. Y esas modas también son parte de la cultura que va llegando a los países y se va incorporando. Hoy en día ver a un metalero por la calle es como, al loco le gusta el metal. Punto. Ver a un tipo con el gorro de New York o con la polera típica de equipo de básquet norteamericano que le queda como 4 tallas grandes, al tipo le gusta el rap, le gusta el hip hop, bien por él, ¿cachai? O sea, ya está incorporado en la cultura, no es algo novedoso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque las modas tienen un principio y un final. Después o se incorporan o desaparecen. Hoy en día, por ejemplo, nadie va a andar con moda Pokémona, por ejemplo. De hecho, muchos rehuyen de su pasado Pokémon. Así que es parte de la cultura. ¿Bien? Ok, chiquillos, vamos a avanzar entonces creo que la penúltima diapositiva que nos queda. ¿Ya? Aquí tienen un típico meme que todavía está de moda. ¿Ya? Que es DiCaprio, no sé en qué película será. Pero ahí dice, ven que el año 2021 sea un buen año para todos. El 2021. Django. Meme. No sé, no soy cinéfilo. Django. Si él lo dice, es Django. ¿Ya? Memes. Eso, por ejemplo, en todo el mundo, la gente que entiende los memes va a entender que el meme es como, sí, seguro. Sí, claro, voy a hacer buen año. O como, es lo que quería el Perla, un buen año. Memes. Y al lado, moda, el K-pop. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos? Ninguna. A mí todos son iguales. Todos son Park Ji-sung, ex jugador del Manchester United. Le cambian el color de pelo, ¿no? De hecho. Y en el mundo son furor, pues chiquillos. De hecho, ¿saben qué otro buen ejemplo hay de moda o de la importancia que tuvo la globalización en la cultura, por ejemplo, o en la música? Fue el fenómeno de Justin Bieber. Justin Bieber nace de YouTube. Él subió un video cantando, se hizo famoso y ahí el tipo logró el éxito. O PSI del Gangnam Style, si se acuerdan, tienen memoria de esa época, 2012, 2013, con el Gangnam Style, todos bailando el Gangnam Style como locos durante ese año. Un tipo que nunca pensó que iba a salir de Corea, se convirtió en un fenómeno global y por mucho tiempo fue el video más visto en la historia de YouTube. Llegó a tener 1.000 millones de visitas, chiquillos. O sea, podríamos decir que prácticamente una octava parte del planeta vio el video. Más de 1.000 millones. ¿Bien? Y ahora, chiquillos, vamos a pasar a lo que es la pregunta esencial. ¿Ya? Y esa pregunta, chiquillos, pueden comenzar a responderla ahora para que aprovechen el tiempo. ¿Ok? Y si cualquier duda que tengan sobre la pregunta la pueden hacer en este momento de la clase también. Dice, ¿de qué forma las distintas aristas de la globalización influyen en nuestra vida diaria? Fundamente su respuesta. ¿Ya? Cuando me refiero a aristas, me refiero a globalización tecnológica, globalización económica, globalización cultural y globalización social. ¿Cómo esas 4 patitas de la globalización que hablamos en clases afectan nuestra vida diaria? Sí, no, ¿por qué? ¿De qué forma?